Ajbal, César Santos, Eddie Galván, Edgar, Johannes Franco, Juan Francisco Orellana, Lesbia Beatriz Rosal y Maritza. Bienvenidos todos. Es que podemos iniciar. Buenas noches. Buenas noches, Eddie. Buenas noches, Elic. Mucho gusto saludarlo. Gracias Álvaro. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener la oportunidad, como ven ustedes ahí en la presentación, respecto a la impunidad en Guatemala, qué tanto nos afecta al liderazgo gerencial. Las normas a seguir son las siguientes. Vamos a ir pasando de una vez, ¿verdad? Las siguientes normas están planteadas en esta lámina y es respeto absoluto a las ideas de los participantes, libertad plena de expresión, discreción de lo expresado, o sea que todo se queda entre nosotros, no se discute ni de religión ni de política, porque pues son dos temas sumamente delicados y candentes, difíciles y que nos obligan en algunos momentos a fijar posiciones y es lo que menos queremos en este foro. Se atacan las ideas, mas no a las personas y evitar los juicios de valor como que sos un mentiroso o algo así, cuando en realidad debiéramos de decir estás mintiendo o lo que estás diciendo es una mentira y no juicios de valor como denigrar o afectar a alguien. Vamos a iniciar el tema específico ya con la primera lámina relacionada con la ética para empresarios. Es un libro de Bernard Kliesberg, quien nos compartió realmente un libro muy interesante relacionado con la responsabilidad social empresarial. Pero básicamente, ¿qué es lo que nos dice? En la siguiente lámina pueden ver ustedes que los dramas humanos existentes son de gran consideración. Somos 7,000 millones de habitantes en el planeta y de lo cual ustedes podrán ver ahí que hay 1,400 millones que no tienen electricidad, 1,000 millones que padecen hambre, 2,600 millones que no disponen de instalaciones sanitarias y 900 millones que no tienen agua potable. Esto de por sí, pues podríamos decir que tiene que ver esto con el liderazgo, que tiene que ver con la ética, y la realidad es que sí tiene que ver mucho. Los problemas éticos y los problemas de liderazgo se ven afectados porque son situaciones reales que existen en todo el mundo y por lo mismo pues va provocando descontentos, problemas sociales, grupos de presión que exigen pues mejores oportunidades, etcétera, etcétera, hasta el extremo de pensar en una mejor distribución de la riqueza, cuando realmente la riqueza no es más que producto del trabajo que cada uno de nosotros realiza. Pero ese es un aspecto ya puramente ideológico, pues que cada quien defenderá en el ámbito que considere. Pero en este sentido yo quisiera oír sus comentarios acerca de esta lámina. ¿Cómo la ven? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, de la idea que usted nos comenta respecto de que ese tipo de situaciones tiene incidencia en el liderazgo, ¿verdad? Pues yo lo considero como una barrera en la forma y en la concepción de nuestras ideas, ingeniero, ¿verdad? Son influencias que inclusive tienden a cambiar el estado de ánimo de nosotros como para ejercer la influencia sobre, en este caso, sobre los subordinados. Esa podría ser una idea. Tiene toda la razón, Álvaro. Sí, sin duda nos afecta y el liderazgo pues se ve afectado porque ya no podemos actuar como con tanta soltura, porque son realidades que de alguna manera nos están afectando directamente, nos causan dolor, nos causa molestia y sobre todo en muchas situaciones nos provoca como esa incapacidad de poder hacer algo y no encontramos la forma de hacerlo. Yo en lo personal les cuento que soy rotario y a través de Rotary
pues he logrado dar servicio en el sentido de proyectos, pero no llevar comida, no llevar víveres, no llevar cuestiones físicas que solamente la gente se acostumbra a poner la mano. No, a llevar proyectos como introducción de agua, proyectos educativos, sanidad, introducciones de agua, de tal manera que también organizar a la comunidad, porque es la única manera de ir formando criterio, de ir formando a la gente y que se acostumbren a que cada cosa que ellos tienen y puedan hacer con su trabajo, porque eso es lo que pedimos a cambio, su trabajo, pues vayan saliendo también de estos problemas que están tan fuertes que ustedes pueden ver en esta lámina y que es a nivel mundial, pero igual si lo traspolamos a nuestro país, también tenemos exactamente los mismos problemas. Opiniones. Buenas noches, licenciado, compañeros. Buenas noches, Eddie. Pues como usted bien lo comentaba, licenciado, sobre la cultura o la falta de cultura que tenemos aquí en nuestro país, yo lo he vivido por fundaciones, digamos, a veces he participado como voluntario en algunas fundaciones y me he dado cuenta que en la parte de Oriente, por ejemplo, para ser exactos, Jocotán y Camotán, se les han puesto proyectos, como usted dice, es no darles la comida, sino que sepan cómo ganarse ellos el sustento futuro, porque de nada nos sirve llevarles hoy en día, digamos, los víveres, quítales de azúcar, arroz, maíz, todo, que solo les va a servir en ese momento, en un tiempo determinado. Hemos llevado proyectos que dicen, no, estamos aguantando hambre, pero no queremos trabajar, nosotros queremos que nos den, nosotros no queremos hacer nada. Eso por lo menos lo he vivido en la parte de mucho de Oriente cuando he ido a ser voluntario, ¿verdad? Entonces, exacto, si no tenemos esa cultura, entonces piensan que todo va a ser regalado. Veamos lo que acaba de pasar ahorita en Chimaltenango, ayer para ser exactos. Se supone que construyeron una carretera de liberamiento para fluir ese tráfico, porque todos los que hemos ido a Tecpan a comer con nuestras familias o queremos ir a Shela o algo, hemos sufrido lo que es pasar Chimaltenango, a veces hora y media, 2 horas de tráfico. claro. Entonces inauguraron la carretera y todo, y la primera fase, ¿qué es lo que hizo la gente de San Miguel el Tejar? Taparon la carretera y no dejaban pasar todo el transporte pesado. Entonces, en primer lugar, ahí estaban violando nuestro derecho de locomoción. Claro. Pero ellos no se pusieron a pensar. Entonces, ¿qué es lo que exigían? Que les quitaran los bordos que hicieron para ellos poderse cruzar. Ellos expresaban que ellos les estaban violando la libre locomoción a ellos, pero ahí tenían una pasarela enfrente donde ellos querían quitar los bordillos. Entonces, eso no es lógico. O sea, si tienen, entonces le dice, pero tienen la pasarela, sí, pero no podemos pasar nuestros carros si venimos de la Antigua para allá. Entonces le dice el de la seguridad, pero mire, si usted recorre 200 metros hacia adelante, usted puede girar y regresar a su lugar de una forma más vía y libre. No, la cosa es que no dejaron circular hasta que quitaron los bordillos. Calcule. Entonces, imagínense, la gente ya está tomando las cosas a que si no me lo hacen, pues tapo carreteras y hago esto. Piensan que esa es la solución y nuestras autoridades no colaboran, porque si tuvieran esa autoridad o ese poder que en verdad lo deberían de cumplir en ese momento, no debería pasar estas cosas. Entonces, nosotros manipulamos a las autoridades y cuando nos conviene sí son nuestras autoridades y cuando no, pues nosotros ejercemos la autoridad. Excelente comentario, Eddie. Excelente. Y es muy real. Es muy real. Es parte de lo que nosotros mismos hemos creado y hemos cultivado porque no hay respeto a la autoridad y eso mismo es lo que nos hace caer en problemas de impunidad y sobre todo de corrupción. ¿Quién más opina respecto a esto? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Disculpen, me acabo de integrar, logré alcanzar a oír parte de lo que usted estaba comentando. Sí, Ricardo, bienvenido. Gracias. Fíjese que yo estoy por el lado de Izabal. Acá aquí por el store se dio una situación. Hay una minería y la gente
invadió terrenos, ¿verdad? Y que invadieron terrenos. Bueno, y después de mucho tiempo les regalaron el terreno, ¿verdad? Y les dieron el título, ¿verdad? Para que pudieran vivir. Hasta en un principio me pareció que bien, ¿verdad? Para ayudar a la gente. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, muchos vendieron los terrenos y después se fueron a invadir otros terrenos siempre de esta empresa. Entonces esto como que ya se está volviendo una forma de vivir de la gente, ¿verdad? Creo que ya se está volviendo no sé si una forma, no sé cómo expresarlo, ¿verdad? Pero ya la gente creo que ya se está aprovechando hasta no sé cómo expresarlo, pero a mi parecer no es correcto, ¿verdad? Se ha vuelto un modus vivendi, ¿verdad? Cabal, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Sí, es parte del desorden que nuestro país tiene, gracias justo a la impunidad, que es la madre de la corrupción, ¿verdad? Bien, si pasamos a la siguiente lámina, entonces nos encontramos con 3 comentarios sumamente importantes, y es que los ciudadanos perciben esa gran importancia y el desajuste que trae el progreso de la ciencia y la tecnología, que sin duda ha sido un adelanto muy, muy, muy cuantioso, casi exponencial, pero también eso afecta esos vacíos éticos o va creando más vacíos éticos, que son los que nos conducen al tema central de esta videoconferencia, que es la corrupción. Y existe cada vez más que los líderes políticos den el ejemplo, o sea, se debe exigir que ellos den el ejemplo de ética, cosa que lamentablemente todavía no lo hacen. Que las políticas públicas presten atención a los aspectos prioritarios, a esos dramas humanos como los que vimos en la primera lámina, y que se erradique la corrupción y que mejore la transparencia. Pero todo esto es sí y solo sí. La ética hoy no se le debe exigir solo a la política, a los políticos y a los integrantes del gobierno. También hay un actor fundamental de ese actor en el sistema económico mundial, y que son las empresas, que no es decir que son todas amorales o inmorales, pero sí caen a veces en problemas de tipo de corrupción, porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor, y eso es justo lo que nosotros debiéramos de analizar en lo que es el aspecto liderazgo, ¿verdad? Porque eso sin duda nos va a afectar o nos afecta grandemente en todo sentido. ¿Quién de nosotros, cuando hace un acto fuera de la ética, fuera de lo moral, cómo nos ven nuestros seguidores, cómo se ven nuestros colegas, a quienes esperan de nosotros lo mejor, cómo nos verían? Es la pregunta que nos debiéramos de hacer y que esperaría que ustedes me lo comenten. Ingeniero. Sí. Fíjese que al respecto de la lámina y relacionando la pregunta que usted hace sobre cómo nos veríamos, ¿verdad? Fíjese que en un curso que hicimos anteriormente de legislación empresarial se debatía sobre el tema de la tributación, ¿verdad? Qué tan importante era la tributación en nuestro país, ¿verdad? Claro. Entonces, de los comentarios, de las lecturas que se tuvieron de ese foro, pues es importante conocer de que la parte de impuestos lo regula el Código Tributario, y están las sanciones y todo tipificado respecto al tema, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero se menciona, ¿verdad? En los foros se hacía mención de que, por ejemplo, se pagan tantos impuestos, pero lamentablemente el Estado hace mal uso de esos recursos. Exacto. Pero creo que, bueno,
caso, como asesores de empresarios, las recomendaciones que proceden en este caso, ¿verdad? Es que se paguen impuestos. Lo demás, pues, como se habla acá del tema de ética, ¿verdad? No nos corresponde, quizás sí debemos de exigir la transparencia, ¿verdad? Definitivamente debemos de exigirla, ¿verdad? Exacto. La parte que nos corresponde como empresarios, como asesores, como personas, es hacer nuestro trabajo, hacerlo bien, ¿verdad? Entonces esto creo que es parte de la ética, parte también y relacionado con la lámina anterior del aspecto de la impunidad, ¿verdad? Que nosotros mismos no seamos también partícipes de eso. Gracias, Álvaro. Excelente. Muy buen comentario. ¿Quién sigue? Damas, las estamos esperando. Es un tema candente, ¿verdad? Yo sé que es sumamente difícil. César, lo oímos. ¿Aló? Sí, sí, César, lo escuchamos. César, ¿nos oye? Bien, la siguiente lámina es la introducción a la parte de hacer gobierno. Es una plática que dio el doctor Sergio Fajardo en ENADE del 6 de octubre del 2016. Podrá decirse que es un poquito anterior, ya podría perder vigencia. Sin embargo, si vemos la lámina, no es así. Él nos decía que de la forma de cómo se llega al poder, así se va a gobernar. Y pueden ver ustedes al lado izquierdo de la pantalla que el concepto que nadie tiene precio. Y si nadie tiene precio, estamos orientados a un régimen o a una situación de legalidad. Y por lo mismo es transparente, o sea, vamos a mostrar transparencia. Esto origina que vamos a tener una condición ética bien sentada, bien definida, una voluntad política sin nada que temer, sino que al contrario, expresada de la manera más transparente, y acciones administrativas que van a ser transparentes también. ¿Esto qué implica? Que vamos a reconocer a las personas por el mérito que éstas tengan y por supuesto habrán más oportunidades. Esto genera confianza y esperanza y al final nos dice, esto sí se puede. Y claro que sí se puede. Lamentablemente estamos al otro lado, del lado derecho, y a quien tiene precio se lo encuentran. Siempre se lo van a encontrar. La corrupción origina corrupción y la corrupción es sinónimo de obscuridad. Y luego vienen las excusas. El fin justifica los medios, pagan para llegar, llegan a robar. ¿Esto qué implica? Negocios turbios, puestos dados sin que los ocupe nadie, o sea, las famosas plazas fantasmas, contratos que no existen o sobre obras que no existen y naturalmente se requieren porcentajes para poder iniciar una relación con otra entidad, con otra organización o con otra empresa. Esto naturalmente requiere, o más bien dicho, origina desconfianza, requiere cortinas de humo para poder tapar o soslayar o desviar la atención y naturalmente son trampas. Esto debiéramos decir todos, no se puede.
ni debiéramos de permitirlo. ¿Qué piensan respecto a esta lámina? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carmen. Fíjese que, bueno, es interesante el tema de liderazgo. Ajá, acá en esas dos láminas podemos ver, por un lado, lo ideal, ¿verdad? O sea, lo que quisiéramos que se diera, por ejemplo, en nuestro país. Claro. Tristemente no es así, ¿verdad? Porque todo lo que ahí está marcado, pues se está dando en Guatemala. Así es. Y por el otro, la parte digamos, de la corrupción, ¿verdad? Que es lo que tenemos totalmente aquí en Guatemala. Y que no sabemos cuándo va a terminar. Para que eso cambie, no sé si bueno, va a tener que pasar mucho tiempo, tendrían que llegar otras personas al poder. No sabemos hasta el momento si existen realmente, porque se ha visto muchas veces a personas que van con todo el buen deseo de cambiar, pero resulta todo lo contrario a la hora de la hora. Así es. Y nos decepcionan, ¿verdad? Claro. Entonces como que la confianza también se ha perdido ya en todos, ¿verdad? Así es. Cuando va a haber elecciones, uno ya no sabe realmente por quién votar. Y votamos por el menos peor, ¿verdad? Sí, votamos por el menos peor y votamos porque tenemos que cumplir con ese deber que tenemos como ciudadanos, ¿verdad? Claro. Pero ya va uno con la idea de que el gobierno pues va a ser malo y efectivamente así ha sido, ¿verdad? Entonces, pero si se ha logrado en otros países, pienso que Guatemala pues no puede ser la excepción, pero ¿quiénes son los que pueden llegar al poder que pueden hacer cambiar a Guatemala, verdad? A veces se pierde como la esperanza de que eso pueda darse algún día. Tiene razón, Carmen Alicia. Sí. Yo lo que suelo responder cuando se hace esta pregunta es lo que Álvaro nos decía: hacer las cosas bien, y como dijo Crosby en los programas de calidad, hacer las cosas bien la primera vez y siempre. Si cada uno de nosotros empieza a hacer las cosas bien, yo estoy seguro que vamos a ser los cruzados que van a convertir a este país hacia el lado izquierdo de legalidad y de transparencia. Pero necesitamos que todos y cada uno de nosotros empiece a actuar de esa manera. Lamentablemente todos pues tenemos más de alguna colita pequeña, a veces hasta solo el pasarse un semáforo en rojo o en amarillo, ya estamos entrando al régimen de ilegalidad, pero dejemos de hacerlo. No va a pasar nada si nos pasamos en amarillo o en rojo, afortunadamente. Pero ¿y qué tal si sí? Entonces ya nos metimos en problemas. Pero lo ideal es que todos y cada uno de nosotros haga las cosas bien, siempre. De esa forma creo que nuestro país puede tomar por derroteros distintos, transparentes, legales y de confianza, que era lo que usted nos decía, Carmen Alicia. ¿Quién más? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, solo también quisiera comentar que es muy difícil realmente poder detectar a alguien con el perfil de lo que tenemos al lado izquierdo, a lo bueno, a lo legal y no a lo corrupto. Es muy lamentable de que quienes realmente, es muy difícil realmente poder distinguir a alguien así, ya que quienes buscan el poder se disfrazan de esto, o sea, se disfrazan de legalidad, de transparencia, de confianza, de esperanza y de todo esto, pues, y realmente engañan al pueblo prácticamente, y al final salen ganando y llegan los mismos. O sea, llegan al poder y, como dijo la compañera, la historia se repite. Y considero que quizás son personas que, si bien es cierto, entre comillas podríamos decir que tienen educación, pero con mucha falta de valor, de ética y moral. Entonces, creo que estas cosas, cuando no son bien inculcadas en el hogar, al final sale a reducir lo que realmente son. O sea, yo considero que tal vez
estoy un poco en desacuerdo con la idea de que uno llega con buenas intenciones y estando en el poder se llena de cosas malas, ¿no? Yo más creo que estando en el poder se da a conocer quién realmente es la persona. Entonces es una situación muy complicada y como líderes considero que es aún más complicado el querer iniciar procesos de desarrollo en un sistema que está corrompido prácticamente. O sea, uno se pregunta, ¿cómo voy a hacer cierta diferencia en un sistema en donde el porcentaje es alto? Lo están ayudando, César. ¿Perdón? Lo están ayudando, digo. No, estoy aquí solo tratando de pensar en todo esto que... Ajá, ok, César. Sí, la realidad es que tiene toda la razón. Es parte de lo que nos sucede, pero por eso les decía que en la medida que cada uno de nosotros haga las cosas bien, pues tenemos que ir multiplicando y siendo ejemplo como buenos líderes, como líderes morales, como líderes éticos, que es lo que verdaderamente se está requiriendo, pero urgentemente. César está tratando de entrar, al igual que Carmen. A ver quién llega primero. No, yo no. Carmen Alicia, la oímos. ¿Viste? Licenciado. Sí, Carmen Alicia, la oímos. Perdone, no, deje que participe César, por favor, sí. Ok, César, adelante. No, ese era mi comentario. Ahí estamos. Ok, es que también César Santos estaba tratando de entrar. Gracias, César Rajual. No. Don César Santos, lo oímos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y esto tiene que ver con un libro de Pierre Lascaux, de editorial Belaterra, que se llama precisamente Corrupción. Este plantea algunos puntos sumamente interesantes y nos cuenta que Manuel Leguineche, periodista mexicano, repite constantemente un dicho a un amigo, que no hay un general que pueda resistir un cañonazo de $100,000. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? Bueno, y no es un general, ¿verdad? Porque ya pasamos los tiempos en que los generales estaban arriba, pero al igual que un general puede ser un empresario, puede ser cualquier ciudadano de cualquier país. Entonces es un concepto que puede prevalecer para muchos. Y nos expresa también, ¿verdad?, que esto es una característica del ser humano cuando se encuentra ante la posibilidad de acumular poder y riqueza. Y fíjense ustedes que ahí es donde está el gran problema. Esa necesidad de encontrar poder y añadido a ello la riqueza. También expresa, ¿verdad?, que no hay un gran empresario que no pague bajo la mesa, como decía la canción de Manzanero, ¿verdad? Bajo la mesa se llama la canción. Puede pasar o recibir esos $100,000 también. Sí sabe que con ello sus beneficios van a multiplicarse y que es difícil resistir la tentación de quedarse con un dinero si se está convencido de que nadie repara en ti y que jamás lo van a descubrir. Y esto no es más que el caldo de la impunidad, ¿verdad? Porque si sabemos que no hay castigo, o como me decía alguien hoy en una clase, mire, si nosotros le estamos diciendo al niño, te voy a castigar, pero nunca lo hacemos, igual el niño seguirá cometiendo las mismas travesuras, las mismas averías, y porque no lo estamos corrigiendo. Entonces nosotros tenemos que empezar desde que tenemos niños a ponerles límites, pero límites que verdaderamente se respeten. De esa manera, pues la impunidad tiene que desaparecer. ¿Quién contribuye al tema? Ingeniero, yo nuevamente solo que con una duda.
Sí, César. Fíjese que tengo la duda porque realmente actualmente con tanta información sobre el cómo educar a los hijos, el cómo realmente inculcarles los valores, cómo realmente hacerles ver y respetar los límites que deben ser respetados prácticamente, ¿va? Sí. Cuando actualmente hay demasiada información en el cual se inculque, miren, se debe de hacer así, hablándole al niño, o sea, no usando la vara, sino más bien de esta forma, y al final haciendo una comparación con los resultados no sé si decirlo de esta manera, con la educación antigua a la educación actual en el hogar hacia los niños, o sea, cuáles han sido los resultados realmente, o sea, cuáles han tenido resultados favorables, cuáles han tenido resultados realmente que sean buenos, pues, cuando actualmente nos dicen una cosa y vemos otra como resultados y anteriormente la hacíamos de una forma y obteníamos otros resultados. Tiene toda la razón, César. Lo que pasa es que hay un proceso de desarrollo del ser humano. Y ese desarrollo que hemos tenido, pues obviamente hemos ido transformándonos de tal manera que antes, pues yo tuve padres dictatoriales, por así decirlo. Olvídese, llegaban las visitas y no nos sentábamos a la par de todos los niños. Nos tenían esperando y todos en fila, nosotros somos 4, para que cuando dijeran, bueno, niños, vengan a saludar, íbamos en fila, saludábamos de persona en persona y con un buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo el momento, y hasta inclinábamos la cabeza. Y por supuesto que nada de quedarse ahí, pues dialogando con la gente, sino sencillamente saludábamos y afuera. ¿Por qué? Porque era solo reunión de adultos. Esa parte se ha ido perdiendo. Entonces yo mismo lo hice con mis hijos, pues mis 2 hijas, perdón, ellas participaban en las pláticas, pero eso sí, en el primer instante que se salieran del tema, que cometieran alguna falta de respeto, ahí mismo se la corregía, pues. Entonces, eso es lo que nos ha hecho falta, pues, o sea, está bien dar libertad, porque eso para mí está bien, pero es una libertad que debemos de saberla vivir. Yo lo manejo de esta forma. ¿Dónde termina mi libertad? Donde empieza la libertad de los demás. Y libertad trae 2 palabras con R que son bien afines a la libertad. Una de ellas es respeto y la otra es responsabilidad. Y nosotros eso es lo que tiene que ir aunado a los cambios psicológicos y de derechos humanos y todo lo que las Naciones Unidas nos pueda estar diciendo. Está bien, pero debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, que damos libertad, pero que deben respetar y sobre todo deben de actuar con responsabilidad. ¿Cómo lo ve? Sí, realmente sí, muy bueno. Lo decía porque realmente actualmente ahora uno no puede tocar a los niños, pues, o sea, no puede corregirlos porque ya salen otras cuestiones. Vamos a pagar juzgado. Hasta derechos humanos y un montón de cosas, pues. Entonces llega un punto donde a uno hasta ya le da pena, pues, o llega un punto hasta donde, entonces, ¿cómo le hago, pues? O sea, realmente. Claro. Y es bien y sumamente importante a mi criterio la educación y el inculcarle buenos valores a los hijos desde el hogar, ya que a partir de ellos se cimenta la base de cómo ellos van a tomar decisiones, cómo van a vivir, cómo van a formarse en el transcurso de su vida. O sea, a partir de pienso yo que a partir de ese momento, o sea, es sumamente importante esa etapa en la vida, pues, en el hogar, ya que a raíz de ello, pues, lo demás brota de ello, porque lo que estaba leyendo acá, que alguien tenga
un soborno de $100,000. O sea, que se lo coloquen ahí enfrente, mira, solo tenés que hacer esto, punto. Cierto, cierto. Y no va a haber nada de nada después. ¿Qué le cuesta? Exacto. En un país donde la corrupción está marcada. ¿Y qué pasa cuando alguien con buena intención, lo que preguntaba anteriormente, con buenas intenciones, viene y pretende realizar proyectos en buena fe, cuando en el sistema en donde esto se intenta implementar está lleno de corrupción? O sea, ¿qué resultados podemos esperar? Sí, es cierto, sí. La realidad es que cuesta demasiado, pero también me gustaría escuchar a alguien más. Carmen estaba ahí tratando de entrar, pero también está Daisy, está Edwin Morales. ¿Qué más? Álvaro también todavía está en el aire. Sí, ingeniero. Bueno, sí. Ya que me da la oportunidad, coincido bastante con lo que vertió el comentario el compañero, ¿verdad? Lamentablemente, el sistema capitalista que tenemos en Latinoamérica, sobre todo, ¿verdad? Es así, ¿verdad? La corrupción está inmersa en muchos ámbitos de la política, del gobierno, en muchas instituciones como tal, ¿verdad, ingeniero? Entonces, igual es como redundar en el tema, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Está en nosotros cambiar. Creo que eso nos corresponde a los profesionales, buscar esos cambios. Obviamente para eso se necesita, más allá de que ejerzamos un voto, eso es institucional. Mientras las instituciones no cambien, mientras no se reformen leyes, mientras no hayan iniciativas que busquen alientar todo eso, no van a haber cambios. En realidad no van a haber cambios radicales. Todo va a ser siempre de forma nada más. Entonces eso creo que está en nosotros como ciudadanos, buscar ese tipo de cambio. Sí, Álvaro. Y efectivamente el tema de esta semana es el coaching, es el liderazgo, los requisitos básicos de un buen líder. Y los invito a que lean bien esa actividad, esa unidad, que es sumamente importante, que ustedes hagan una inmersión absoluta en ese sentido, porque es relevante que ustedes lo entiendan, lo comprendan, y sobre todo que provoque en ustedes primero cambios, pero más que nada esa conciencia de que todos y cada uno de nosotros tiene que ser un guerrero en defensa de la acción moral, ética, y sobre todo reconocer que todas las cosas que hagamos deben de estar bien hechas. La intencionalidad que debemos de llevar siempre debe ser buena, y pensando en las consecuencias, y que proyectémoslas de buena forma, que esperemos resultados positivos, y en la medida que cada uno de nosotros ejerza ese tipo de liderazgo moral, van a leer también un artículo que se llama El liderazgo moral, o dónde reside nuestro auténtico liderazgo, o qué es el líder, que son temas que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Y que, por cierto, bienvenidos todos, ya que nos estamos escuchando, bienvenidos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y también está el chat para que puedan participar a través del mismo, por si estamos hablando demasiado los que hemos hecho uso del micrófono. Adelante, ¿quién sigue? Buenas noches nuevamente. Pues aquí quería comentar algo respecto a esto. Yo siempre he trabajado bajo una premisa, como usted bien lo dijo, pues respeto y responsabilidad creo que son dos puntos muy importantes. Creo que mis padres me inculcaron algo y he tratado de inculcárselo a mis hijas también, que hay que actuar con responsabilidad, o sea, tener la premisa de que todo acto tiene una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Eso es lo primer punto que hay que hacer. Y siempre es pensar antes de actuar, porque si pensamos qué puede pasar, ya sabemos cuál va a ser la consecuencia. A mí mis hijas me dicen, por ejemplo, mis nenas, una tiene 12 y la otra tiene 6, y me dice, la más pequeña me dice, papi, ¿qué es responsabilidad y qué consecuencia puedo tener? O sea, un niño de 6 años, creo que explicarle eso a niveles ya de alta gerencia,
creo que es muy diferente la forma de explicar, porque en mi caso le digo, mira mi amor, tú tienes permiso para ver tele siempre, pero siempre y cuando cumplas con lo que te toca como hija. Tú ahorita estás en una etapa de estudio, entonces si tú haces tus tareas, haces todo lo que te corresponde, puedes ver tele. Pero ¿cuál es la consecuencia negativa? Si no haces tus tareas, no puedes ver tele. Entonces hay una forma, hay una forma para podérselos explicar, ¿verdad? Entonces, y como bien dicen, los valores empiezan desde casa. Si queremos cambiar, creo que todos tenemos que empezar desde el hogar. Excelente, Eddie. Y planteó usted algo bien importante, los límites. Usted está fijando límites, claramente. Puedes hacer esto siempre y cuando tal cosa. Y eso es justo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Alguien está al otro lado del micrófono. Ha de ser César Ajbal. No, ingeniero. Ah, ¿no? Ok. Gracias. ¿Quién está al otro lado? Juan Francisco. Así es. Adelante, cuéntenos. ¿Cuál va a ser su participación? Vamos a pasar a la siguiente lámina de los paraísos fiscales. Y esas son las cosas que también tenemos que analizar y saber entender qué es lo que realmente está sucediendo. En 1997 se estimaba que más del 50% de los recursos financieros mundiales circularon por bancos ubicados en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son Panamá, Isla Caimán, y las Bermudas, etc. Esos lugares en donde nadie pregunta de dónde viene el dinero y en los que la palabra impuesto no consta en su vocabulario. En el 2000, según el análisis de Narcotic Bureau de Estados Unidos, reportó que 4.800 millardos de dólares es el monto que está ubicado en esos lugares. Entonces ven ustedes a los lados y arriba tres palabras sumamente interesantes que son ambición, poder y la que está abajo, avaricia. Y esos son tres aspectos sumamente difíciles de manejar. Todos, si no controlamos nuestra ambición, si no controlamos nuestro poder, sencillamente vamos a caer en avaricia. Y eso es justo lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Don César anda ahí también. Aparece y se desaparece. ¿A quién vamos a escuchar ahorita? Mi pregunta es, ¿qué piensan de la ambición, poder y avaricia? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Oscar. Bienvenido. Gracias, un gusto compartir con ustedes. Esas tres palabras me llaman poderosamente la atención, el tema de la ambición, el poder y la avaricia. Definitivamente, si se le pudiera de repente cambiar el orden, ¿verdad? Cuando ya tenemos, o sea, ya hay algo de poder o ya tenemos ciertos recursos, de repente viene implícita una ambición para querer alcanzar muchas otras cosas, ¿verdad? Ajá, correcto. Y ahí es donde entramos al tema de la avaricia. Esto se va a escuchar un poquito religioso, pero precisamente la Biblia nos habla de eso, ¿verdad? De tener cuidado con esas situaciones. Entonces, claro. Creo que es una de las cosas que le afecta a muchas personas en nuestro país, especialmente los señores que gobiernan el país, ¿verdad? Que de repente cuando ya están en el poder, la misma ambición y los mismos compromisos previos que tenían, ¿verdad? Para llegar al puesto en donde están, es lo que hace que no puedan desarrollar un trabajo, quizá como ellos mismos lo habían planificado antes de estar en el puesto en el que están, ¿verdad? Entonces,
tenemos que ahí sí que tener mucho cuidado. Yo entiendo que ahorita de repente, pues quizá algunos ya son empresarios, algunos están iniciando, pero tenemos que tener ese cuidado porque en algún momento quizá lleguemos a tener cierto poder y tenemos que aprender a tener un dominio propio. Tienes razón, Oscar. Y es que eso es efectivamente por lo cual este tema podría alguien decirme, mire, ¿y por qué estamos hablando de corrupción o de impunidad si el tema es liderazgo? El curso es liderazgo gerencial, ¿verdad? Entonces como que podría parecer fuera de lugar, pero no está fuera de lugar porque como líderes, nuestra misión, ¿cuál es? Actuar de una manera ética y nuestra conducta tiene que ser totalmente moral. En la medida que nosotros lo cumplamos, en esa medida seremos ejemplares como líderes. Por supuesto. Licenciado. Sí, Juan Francisco, lo escuchamos. Bienvenido. Ahora sí yo considero que la ambición, pues todos tenemos, ambicionamos en algún momento algo, ¿verdad? Nosotros tenemos ambiciones, pero como comentaba Álvaro hace un momento, pues al final los límites que ponemos son los que nos van a mandar, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner un límite para poder determinar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Correcto. Entonces, podemos tener una ambición en cuanto a lo laboral, ¿verdad? Ambicionamos, pues, trabajar o poner una empresa o qué sé yo, ¿verdad? Muchas situaciones que al final lo que nos conlleva esto pues, es ganar dinero realmente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces lo que buscamos es la obtención de recursos para poder tener una vida mejor, ¿ya? Una vida más sostenible para nuestras familias, ¿verdad? Derivado de estas situaciones, al alcanzar pues lo que nosotros deseamos, con esto ya nos vamos empoderando, ¿verdad? Obtenemos un puesto en una empresa. Eso para muchos es obtener el poder, ¿verdad? Tienen el poder de tomar decisiones, de hacer, de deshacer, pero como siempre, ¿verdad? Los límites que nosotros pongamos, siempre tenemos que pensar entre qué es lo bueno y lo malo que vamos a hacer para poder tener que ese poder que tenemos a nuestro favor, o sea, no nos lleve a perder la ética, a nuestros valores personales. Muy bien, Juan Francisco, tiene razón en lo expresado y efectivamente tenemos nosotros que tener mucho cuidado en lo que hacemos y también naturalmente como usted lo planteó, quizás van con ambiciones pequeñas cuando inician el gobierno y poco a poco se va cambiando y se vuelve una ambición desmedida. Yo los invito realmente a que tengamos ambiciones, soñemos en grande, pero por supuesto tenemos que ir logrando poco a poco las cosas y sobre todo legalmente. Nosotros hemos visto que la pirámide nuestra está invertida. Nosotros queremos empezar teniendo, luego queremos hacer y luego queremos ser. Pero la realidad es que es al contrario, ¿no? Primero debiéramos de ser, luego podemos ya hacer y finalmente tener. Pero nosotros lo hacemos al revés. Entonces, no nosotros en sí los que estamos en el aire y en este curso definitivamente no es que estemos en ello, pero sí mucha gente que está a la par nuestra. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque ambicionan y ambicionan poder. Y entre más poder se tiene, la avaricia está más cercana de nosotros. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Quién más quiere participar por ahí? Oigo ruidos. Buenas noches, ingeniero Hernández. César, buenas noches, bienvenido. Gracias, muy amable. Yo pienso que, digamos, la ambición no es mala. Como usted bien mencionaba hace un momento, el tener sueños y soñar en grande no es malo. Incluso el tener ciertas cuotas de poder tampoco es malo.
pero tanto la combinación de poder como ambición me llevan a la avaricia, que es una ambición desbordada, le llamo yo. Pero en cuanto al uso del poder, hace algunos años hablaba yo con un amigo que decía que lo que debemos de hacer es administrar adecuadamente nuestras cuotas de poder. Claro. Digamos, hasta aquella persona que viene a recoger la basura a la casa, el que te lustra los zapatos en el parque o en la calle, tiene su cuota de poder. Y si él no quiere, y si él, digamos, por ejemplo, me decía, si el lustrador no quiere lustrarte el zapato, por más que le ofrezcas 10, 15, 20 quetzales por el lustre, no te los va a lustrar. Y él está demostrando ahí su cuota de poder. Entonces él me decía, el problema es que nosotros en los puestos de trabajo, en nuestras áreas de influencia, debemos administrar adecuadamente la cuota de poder que tengamos, sea esta pequeña o grande. Y creo que eso es lo que ha pasado actualmente en nuestro país. Digamos, la gente que ha llegado a puestos altos en el gobierno o a puestos altos incluso dentro de la iniciativa privada, no administran adecuadamente el poder y se desborda eso muchas veces en avaricia, porque el problema de la corrupción, como usted lo mencionaba hace un momento, en cuanto a que tiene que haber corrupto y corruptor, es precisamente porque se ha perdido los valores en nuestra sociedad, y entonces la corrupción se ha generalizado tanto en las entidades de gobierno como en la iniciativa privada, por esa pérdida de valores y la falta de administración del poder que como personas debemos de tener, sobre todo con responsabilidad. Gracias, ingeniero. Gracias, César. Excelente. Y como ya el tiempo se nos está terminando, la siguiente lámina, el centinela de cada uno es su conciencia. Es un pensamiento que me encantó de Harper Lee en su libro Ven y pon un centinela. Un libro que se los recomiendo. Es terriblemente bello, muy bonito, pero sobre todo bastante moral. El centinela de cada uno es su conciencia. ¿Cómo lo ven? Sí. Sí me escucha por ahí. Sí, sí le escucho a Oscar. Sí. Me llama poderosamente la atención. El centinela de cada uno es su conciencia. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, pues que hagamos algo que creemos o sabemos que no es correcto, pues vamos a tener esa sensación interna que de alguna manera nos va a acusar, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo no es correcto. Sin embargo, también llega un momento. Se nos fue, don Oscar. Quizás llega un momento en que ese centinela se corrompe, ¿verdad? Exactamente, llega a tal punto de corromperse, entonces yo creo que llega un momento en el que incluso nosotros ya no llegamos a sentir nada, aún haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y con lo que hablábamos anteriormente, también valdría la pena ahí agregar tal vez la palabra humildad, ¿verdad? Yo creo que cuando perdemos la humildad es cuando vamos fallando. Pero en relación a esto, ¿verdad? Yo creo que me quedaría ahí con ese comentario. Llega un punto en el que ya no, nuestro yo interior, si lo podríamos llamar así, pues ya no nos corregiría, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Excelente, excelente. Y ahí está la parte siguiente, ¿verdad? La intencionalidad versus las consecuencias, ya que es lo que debemos de cuidar siempre, ¿verdad? Sobre todo las consecuencias de nuestros actos. Si cuidamos eso, estoy seguro que nuestro centinela siempre estará presente cuidando de nuestra conciencia
o dicho al revés, nuestra conciencia siempre estará presente. Y dicen que no hay mejor almohada que la conciencia tranquila. Y vamos a dormir tranquilos, ¿cierto? En la siguiente lámina tenemos 7 peligros de la virtud humana expresados por Mahatma Gandhi, quien fue un pensador tan bello, tan rico en su forma de pensar, es un ejemplo a imitar. Y dice que un cambio en ti o en lo general requiere de un cambio en lo particular. Y la realidad es que así es, ¿verdad? Si yo quiero cambios generales, debo de empezar conmigo mismo. Antes quiero comentarles que nos dice don Álvaro Morales, para actuar con ética son necesarios los valores. Lesbia nos plantea, buenas noches Inge, parece el triángulo de los paraísos fiscales. Asumo que no es que nosotros que estamos hablando, sino los Caimanes, Panamá y Bermudas, ¿verdad? Ok, y efectivamente es el paraíso, es el triángulo de los paraísos fiscales. Mahatma Gandhi nos dice que la riqueza sin trabajo es un peligro, porque si no trabajamos, ¿y de dónde estamos sacando los lenes? Quizás de estar vendiendo polvito blanco, solo que no es harina, ¿verdad? El placer sin conciencia también, ¿verdad? El placer tiene que ser consciente, totalmente consciente de que lo estamos teniendo gracias a que hemos hecho bien las cosas. El conocimiento sin carácter, fíjense ustedes, ese es un planteamiento bien interesante. Los negocios sin ética. Luego, la ciencia sin humanidad, la religión sin sacrificio y la política sin principios. 7 peligros que lamentablemente la virtud humana se mete en ellos, los vive y cimenta totalmente la impunidad y la corrupción. Es por ello que nosotros debemos de tener sumo cuidado en no caer en estos 7 peligros y seguir siendo los líderes ejemplares tanto en nuestro trabajo como también en nuestra vida diaria, en las organizaciones a las que pertenezcamos fuera del trabajo y sobre todo en esa gran empresa que se llama su hogar. ¿Alguien que tenga alguna conclusión de lo que hemos venido platicando a lo largo de esta hora? ¿Sí? Sí, de todas las láminas que usted nos expuso, pues creo que mucho de esto viene a concluir en un tema que es importante, lo que yo manifestaba en el chat, ¿verdad? Que todo se enfoca mucho en la ética. Claro, sí, Alba. Entonces, a partir de ahí, pues, terminando con esta última lámina que usted nos muestra de Mahatma Gandhi, ¿verdad? Que llama la atención la frase esta, un cambio en lo general requiere un cambio en lo particular, ¿verdad? Pues bueno, los cambios en nuestras vidas dependen en general, y muchos de los cambios dependen mucho de las crisis, de los problemas que en realidad experimentamos, ¿verdad? Que no debería ser así, debería ser, no debería ser forzado, sino que debe ser sumamente espontáneo. Espontáneo, se tiene que dar antes de que ocurra un problema, ¿verdad? Y creo que eso es lo que, como parte de ese esfuerzo, es en esa parte donde estamos inmersos como líderes, ¿verdad? Tenemos que experimentar y tenemos que ejercer y tenemos que aplicar. Gracias, Álvaro. Un comentario, o más bien dicho, si alguien tiene alguna conclusión, ¿creen beneficioso esta videoconferencia para un curso como lo es liderazgo gerencial? Y que sí, no sé. Sí, le escuchamos. Lo que pasa, el liderazgo tiene que estar fundamentado, creo yo, en la ética, integridad. Entonces, no creo yo en un liderazgo que no exista eso, ¿verdad? Si no tiene ética, no hay integridad,
creo que no, nadie va a seguir a ese líder, ¿verdad? O por lo menos va a ser un líder que no va a ser bueno, ¿verdad? Claro, Ricardo, definitivamente, tiene toda la razón. Daisy nos plantea acá también peligros de la virtud muy acorde a lo que hoy en día se vive en algunas empresas en la vida diaria. Y como ha mencionado, es importante los principios que tenemos como seres humanos y nosotros como líderes ponerlos en marcha hoy en día. Excelente, Daisy. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer el cierre? Yo solo quisiera hacer un comentario adicional. Sí, digamos, César. Cuando hablamos de ética y de moral, digamos, entendemos que la ética es lo que atañe directamente al individuo y lo moral es lo que nos atañe como sociedad. Y que hay una interrelación, una codependencia, una coexistencia entre ambos conceptos. Pero creo que un buen líder debe de caracterizarse por la observancia y la vivencia de los valores que, como usted bien mencionaba hace un momento, nuestros padres han inculcado en cada uno de nosotros, ya sea con tendencias autocráticas o liberales, pero que hay valores que han inculcado en cada uno de nosotros, y esos valores son los que debieran de resaltar y caracterizar a un buen líder. Solamente, gracias. Gracias, César. Excelente. Muy bien. Pues me da mucho gusto haberles escuchado y visto a través de esta videoconferencia. Les agradezco bastante su participación. Les ruego y les agradeceré participar en el foro. Es bien importante leer la unidad y sobre todo hacer sus tareas. Preséntenlas con tiempo. Yo ya me hice la idea de ir calificando conforme vayan subiendo ustedes al link sus tareas, para que así puedan tener notas y sobre todo las referencias de algo que habrá que mejorar. Muchas gracias, muy feliz noche a todos. Gracias, ingeniero, igualmente. Feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, Daisy. Feliz noche.